Hola developer, en este vídeo de mi serie sobre Platform Engineering te voy a mostrar cómo puedes crear tus propias software templates para Backstage y poder proporcionarle a los desarrolladores diferentes plantillas con las que puedan crear sus proyectos, de tal forma que las mismas sigan las buenas prácticas que han definido el equipo de Platform Engineering. Pero no solo eso, sino que además también te voy a mostrar cómo puedes crear campos personalizados y también acciones personalizadas para que puedas cumplir con todos los requisitos en los pasos de estas plantillas. Así que arrancamos con la intro y empezamos. En el vídeo anterior te conté que Backstage soporta todas estas entidades como parte de su catálogo, pero solo nos centramos en estas que ves aquí. Y ahora, en este nuevo vídeo, lo que vamos a hacer es centrarnos en las entidades de tipo template para que puedas crear proyectos de una forma súper flexible y con todo lo que necesitan para que sean todo un éxito. Y es importante que tengas en cuenta que las templates se componen de tres partes principales, que son los parámetros, los steps y el output, de tal forma que los parámetros van a ser aquellos valores que le pedimos al desarrollador que complete como parte de un formulario. Luego los steps son las diferentes acciones que tenemos que llevar a cabo para que ese proyecto se haga realidad. Y luego, por último, como parte del output, lo que vamos a proporcionar al desarrollador es información relacionada con eso que acabamos de crear. Genial, pues ahora que ya sabemos qué pinta tienen estas plantillas a alto nivel, vamos a ver cómo las implementamos. Para poder mostrarte cómo puedes crear y configurar tus propias plantillas dentro de Backstage, voy a utilizar el mismo repositorio que ya te mostré en vídeos anteriores. Y para ello me he creado un nuevo branch llamado Software Templates, en el cual voy a añadir todos los cambios que necesitamos respecto al vídeo anterior. Pero antes de empezar a jugar, si no quieres tener que instalar nada en tu local, puedes abrir este proyecto como un dev container, y para ello lo único que tienes que hacer es ir a la parte inferior izquierda, hacer clic en este botón y decir que quieres abrir este proyecto como un contenedor. Y para ello, como te mostré en vídeos anteriores, necesitas tener instalado tanto Docker como la extensión de dev containers. Así que hacemos clic en Reopening Container y una vez que termine ya estaremos listos para empezar a jugar. Genial, pues ahora que ya tenemos nuestro entorno listo, lo siguiente que vamos a hacer es confirmar que tenemos todo lo que necesitamos para empezar con las software templates. Y para ello, si vamos al directorio de Backstage, aquí vas a ver que en mi archivo appconfig.local.yaml tengo la configuración para poder hacer single sign-on con mi cuenta de GitHub, y luego por otro lado en el apartado de integraciones tengo un Personal Access Token que me va a permitir poder interactuar con esta plataforma. Si quieres saber cómo puedes configurar estos dos apartados, puedes echar un vistazo a mi otro vídeo sobre cómo configurar desde cero un entorno de desarrollo para Backstage. Y en realidad, para empezar a trabajar con el scaffolder de Backstage no te hace falta nada más, aunque sí que es cierto que tenemos un par de propiedades opcionales que podemos modificar si queremos que el autor de esos commits sea pues el que nosotros elijamos, y luego también para los mensajes de esos commits. Perfecto, pues ahora que hemos visto una primera configuración, vamos a ver qué pinta tienen esas templates. Y para poder mostrártelo con un ejemplo más o menos elaborado, he creado este otro proyecto que se llama .NET Backstage Template. Y aquí, como puedes ver, tiene diferentes partes. En primer lugar, he utilizado el directorio .github para incluir un workflow y que cada vez que modifique esta template, pues pueda ver que la integración continua sigue funcionando sin problemas. Y luego por otro lado tengo un directorio llamado Skeleton, que si echamos un vistazo al mismo, lo que tengo dentro es, en primer lugar, un proyecto en .NET, que como puedes ver, tanto el nombre del archivo csproc como del archivo HTTP tiene unos placeholders, los cuales me van a permitir que cuando quiera crear un nuevo proyecto en base a esta plantilla, pues pueda modificarlos al vuelo. Y luego, si te fijas, pues tengo la configuración propia del dev container para este proyecto en concreto. Luego también tengo sus propios workflows y luego también configurado Dependabot para que pueda hacer un tracking de todas las dependencias que tiene y que pueda mantenerlas a la última una vez que se cree este proyecto. Y luego también tengo pues un apartado de documentación donde he añadido pues diferentes documentos con algunos placeholders para que el desarrollador sepa pues cómo lo puede utilizar y qué tipo de elementos puede utilizar para generar esta documentación que luego también puede consumir Backstage, así como también el archivo cataloginfo.yaml que, como vimos en el vídeo anterior, pues nos va a permitir luego cargar este componente también como parte del catálogo de nuestro Backstage, y luego también pues el archivo mkdocs que veremos más adelante.
Sin embargo, esto solo es el contenido que va a tener el potencial repositorio que ese scaffolder de Backstage va a generar, pero nos faltan los pasos y también cómo recibir esos parámetros que el desarrollador va a introducir a través del portal de Backstage para que ese nuevo repositorio se haga realidad. Y para ello lo que tenemos es este YAML que se llama template, donde tenemos diferentes secciones. La primera de ellas simplemente es para indicar pues que el tipo es template y cuál es la versión, y luego también pues algo de metadata que vamos a poder ver más adelante en el portal de Backstage. Y luego, por otro lado, en el apartado de especificación le podemos indicar cuáles son tanto los parámetros como los pasos, además de los outputs que vamos a recibir una vez se ejecute esta plantilla. Si echamos un vistazo a la sección de parámetros, aquí lo que vas a ver es que esto es un array con dos elementos, lo cual significa que dentro del asistente que le vamos a mostrar al desarrollador vamos a tener dos apartados. En el primero de ellos lo que le vamos a pedir es que se complete un formulario para crear nuestro proyecto en .NET 8, y aquí si lo despliego vas a ver que tengo varios campos requeridos, y luego un apartado de propiedades que lo que me va a permitir es definir qué tipo de controles voy a utilizar para mostrárselos al desarrollador, que en el caso del nombre y la descripción pues van a ser simplemente dos textbox, pero en el caso del owner y del sistema le voy a mostrar unos combos, y no unos combos cualquiera, sino que en el caso del owner le vamos a mostrar uno que se llama My Group Speaker, que lo que va a hacer es mostrarle únicamente aquellos grupos a los cuales pertenece el desarrollador que está haciendo la petición. Y luego, por otro lado, en el caso del sistema vamos a utilizar uno que se llama Entity Picker, que podemos filtrar por un tipo dentro de nuestro catálogo. Una vez que ya tenemos definido el nombre del proyecto, una descripción, el grupo y al sistema al que pertenece, el siguiente apartado de este asistente va a ser el destino. Y aquí pues simplemente lo que tenemos es un control que se llama repo URL picker, donde le vamos a poder incluso decir pues cuáles son los owners permitidos, y luego también cuál va a ser el host permitido, que en el caso de que tengamos pues diferentes plataformas, como vamos a ver más adelante, aparte de GitHub, pues Azure DevOps, o tenemos incluso diferentes organizaciones o cuentas personales como he mezclado en este caso, pues también lo vamos a poder indicar aquí, de tal forma que el desarrollador, aunque pueda elegir el destino, tenga un poco de ayuda para saber dónde lo puede incluir. Y con esto tendríamos el asistente que el desarrollador va a ver a través del portal de Backstage y que potencialmente pues va a rellenar. Una vez que ya tengamos todos esos datos, lo siguiente sería ir a la sección de Steps, donde vamos a poder ver que tenemos diferentes pasos con los que vamos a hacer diferentes tareas. Lo primero que voy a hacer es recuperar el contenido del directorio Skeleton, y le voy a decir que no intente renderizar ningún parámetro que esté dentro del directorio Workflows, porque también utilizamos dentro de las GitHub Actions este tipo de nomenclatura y puede ser que se líe un poco. Y además a esta plantilla, como veíamos, teníamos estos placeholders, le tengo que pasar el valor de los mismos, y aquí, como puedes ver, pues le estoy pasando los valores de name, de owner, description, destination, etc. Una vez que ya tengo la plantilla y he reemplazado todos esos placeholders, lo siguiente que voy a hacer es publicar, es decir, voy a crear un repositorio en GitHub donde le estoy además indicando pues cuál es la descripción del mismo, la URL que le quiero dar, el commit message, que si recuerdas yo lo había indicado uno por defecto, pero en este caso pues lo puedo modificar también para una plantilla en concreto. Le he añadido algunos topics que, si recuerdas, en el vídeo anterior los utilizaba para que esta plantilla forme parte del catálogo cuando estamos haciendo ese discovery con GitHub. Y luego, por último, le estoy diciendo cuál es el nombre del branch por defecto, que en este caso es main, y si no le especificara nada sería master. Y luego también le puedo añadir incluso pues secretos y variables. He dejado algunos pasos comentados porque los vamos a ver más adelante, así que también, si hago un poquito más de scroll, pues vas a ver que tengo otro que se llama GitHub Action, y en este caso le estoy diciendo que me ejecute el workflow que tengo, para que veas que también es posible incluso pues ejecutar workflow que no sean ejecutados pues simplemente con un push, sino que tengan, por ejemplo, como en este caso, pues un workflow dispatch, ¿no? Que en este caso tiene los dos, pero es para que veas que también es posible hacer este tipo de tareas. Y luego, por último, una vez que ya tengo todo lo anterior, lo que también hago es registrar este componente como parte de mi catálogo.
Ahora en unos instantes veremos qué pinta tiene todo esto cuando estemos en el portal de Backstage, pero antes de verlo en acción vamos a revisar la última sección, que sería la de los outputs, que aquí si la despliego pues vas a ver que lo que le estamos mostrando al desarrollador una vez que finalicen todos estos pasos son diferentes links que va a poder utilizar pues para ver el repositorio, o incluso pues ver el catálogo, o incluso ver la GitHub Action que hemos pedido que se ejecute. Genial, pues vamos a ver qué pinta tiene esta plantilla cuando la cargamos como parte de nuestro portal de Backstage y como desarrollador pues intentamos utilizarla. Perfecto, pues ahora de nuevo en nuestro proyecto de Backstage lo que tenemos que hacer es abrir un terminal que esté posicionado en este directorio llamado Backstage, y aquí simplemente ejecutamos yamdev para que podamos otra vez tener nuestro entorno de pruebas ejecutándose en nuestra máquina local. Una vez que lo tengamos ejecutándose, lo primero que vamos a hacer es importar esta plantilla como parte de nuestro catálogo, que podríamos hacerlo de forma automática, pero para este ejemplo quiero que veas todo el proceso. Así que simplemente hago clic en template.yaml para poder recuperar esta URL, y ahora si me voy a mi portal de Backstage, aquí lo que tengo que hacer es clic en el botón de Create, y una vez dentro de este apartado puedo decir que quiero registrar un componente existente, y aquí pues simplemente pego la URL que acabo de copiar, le digo que quiero analizarla para que me confirme que está todo bien, y si está todo bien pues hacemos clic en importar. A partir de este momento, si ahora vuelvo al apartado de Create, ahora ya tengo una plantilla, la cual obviamente se corresponde con la que acabamos de crear. Y aquí, si te fijas, pues podemos ver que tiene los diferentes tags que añadimos como parte de la metadata, también quién es el owner de la misma, y luego también una breve descripción de lo que hace. Para que veas la pinta que tiene con todo lo que hemos configurado, si ahora hago clic en elegir, pues vas a ver que tengo, pues primeramente, este apartado donde le vamos a decir pues el nombre del proyecto, que vamos a poner YouTube Channel API, una descripción, an API for my YouTube channel, por ejemplo, y luego, como te comentaba durante la explicación de la plantilla, pues tenemos dos combos. El primero de ellos nos va a mostrar únicamente el grupo al que corresponde este usuario, que si recuerdas solamente estaba en el grupo llamado Marvel, y luego por otro lado también podemos elegir pues cuál es el sistema al cual va a pertenecer este componente que vamos a crear, que vamos a elegir en este ejemplo Tour of Heroes. Con esto ya habríamos rellenado el primer apartado de este asistente, y si hago clic en Next, pues ahora vamos a la siguiente sección, que aquí, como puedes ver, pues es el destino. Y ya tenemos marcado únicamente github.com como host, y aquí pues podría también elegir entre los diferentes owners o organizaciones y cuentas personales que había indicado como parte de esa plantilla. Y ya por último pues tendríamos también que indicarle el nombre del repositorio, que puede ser o no igual que el nombre del proyecto. Aquí vamos a poner YouTube Channel API. Y ahora ya sí tendríamos el asistente con todos los datos que nos han pedido, y lo único que quedaría por hacer es clic en este botón de Review, que al hacerlo pues vamos a ver el detalle final antes de crear este proyecto. Vamos a hacer clic ahora en el botón de Create, y ahora lo que vas a ver es que todos los pasos que definimos como parte de esa plantilla ahora se han ejecutado satisfactoriamente. Y como puedes ver, tenemos un enlace al repositorio que se ha creado en GitHub, y luego por otro lado la entidad que ya forma parte de nuestro catálogo. Si hago clic en el enlace del repositorio, pues vas a poder ver que este funciona correctamente y que me muestra ese repo que se acaba de generar con todos los elementos que hemos definido como parte de esa plantilla, y luego también pues que ha sido el Backstage Team el que ha hecho este primer commit que se llama Create Scaffold. Y si me voy al apartado de las acciones, aquí lo que vamos a poder ver es que pues se ha lanzado varias veces esa GitHub Action. La primera de ellas simplemente por ese push, la segunda de ellas simplemente porque hemos indicado como parte de los pasos que se ejecute esa GitHub Actions, y luego tenemos un par de ejecuciones más porque esta plantilla aposta no estaba actualizada, de tal forma que utilizando esa configuración de Dependabot podamos comprobar que efectivamente funciona, y que además me ha generado un par de pull requests para obligarme a que este proyecto pues esté a la última, o al menos no obligarme, pero sí sugerirme que tengo algunas librerías que debería de actualizar.
Si ahora volvemos al portal de Backstage y hacemos clic en Open in Catalog, lo que vamos a ver es la entidad que hemos generado también como parte de esta plantilla. Y puedes ver pues, que tiene las dependencias correctamente configuradas, además de los diferentes tags que hemos definido, la descripción y luego también pues, los links. Sin embargo, cuando he creado este proyecto utilizando la plantilla de Backstage, he hecho un poco de trampa, más o menos, porque si ahora volvemos otra vez al apartado de Create y hago clic otra vez en esta plantilla, no tengo por qué saber que, por ejemplo, el nombre del proyecto no puede tener espacios y yo no los he incluido para que no fallara esta demo. Pero si ahora intento crear un nuevo proyecto que vamos a llamar Prueba 2 e incluyo también una descripción, y añado el resto de los valores en estos combos y hago clic en Next y por ejemplo pues también añado esto es una prueba, pues te vas a dar cuenta de que cuando haga clic en Review e intente crearlo, lo que va a ocurrir es que va a fallar en el momento de la publicación. Y esto es así porque no estoy validando los valores que tienen esos campos, con lo cual me puedo encontrar con este tipo de errores y el desarrollador no tiene por qué saber que esto no está permitido. Así que vamos a ver cómo lo arreglamos. Si echas un vistazo a la documentación, lo que podemos hacer es crear un Custom Field Extension y para ello lo que tienes que hacer es ir al directorio de Backstage en este ejemplo, al apartado de Packages y lo que te sugiero es que este esté incluido como parte de la app porque es una validación del frontend. Así que hacemos clic también en App y aquí en Source lo que he hecho ha sido crearme este directorio llamado Scaffolder donde he incluido este Validate Kebab Case que forma parte del ejemplo de la documentación. Si hago clic sobre el mismo, lo primero que nos vamos a encontrar es este Validate Kebab Case Extension.tsx, lo cual sugiere que esto es un control de React donde puedes ver que tenemos tanto el control en sí y luego si hago un poco más de scroll pues vas a poder ver que también está la validación que se va a ejecutar cada vez que haya un cambio pues en el control en cuestión. Para que Backstage nos permita utilizar este Custom Field Extension, lo siguiente que tenemos que hacer es avisarle de que esto existe y para ello en el archivo extensions.ts lo que tenemos que hacer es a través del plugin Backstage Plugin Scaffolder, utilizando este Scaffolder plugin podemos decirle que queremos crear pues este field extension dándole un nombre, diciéndole cuál es el componente y cuál es la validación que se va a ejecutar. Luego, para que sea mucho más sencillo y un poquito más limpio el ir importando pues las diferentes custom field extension que vayamos creando, pues tenemos este index.ts en el caso de este directorio donde directamente pues estamos tomando como referencia este archivo extension si le estamos diciendo que exportemos esta extensión en cuestión. Y ya para finalizar, para que podamos utilizarlo como parte de esta instancia, en el archivo app.tsx tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, en el apartado de los imports necesitamos incluir estos componentes que forman parte de estos plugins para poder utilizarlos más abajo y luego por otro lado, por supuesto, necesitamos también, haciendo uso de ese index.ts, pues importar también este validate kebab case field extension que es el que nos acabamos de crear. Una vez que ya tenemos todo esto importado, si vamos a la ruta llamada /create, aquí lo que tenemos que incluir es este apartado de aquí, donde le estamos diciendo que queremos utilizar pues diferentes scaffolder field extensions y en este ejemplo pues solamente tenemos uno, pero si tuviéramos varios podríamos incluir todos ellos aquí. Esto no significa que ahora todas las plantillas o todos los controles utilicen este Custom Field Extension, sino que significa que si alguna de las plantillas lo quiere utilizar, pues está disponible para ellas. Así que vamos a ver cómo modificamos nuestra plantilla para poder utilizar este nuevo Custom Field Extension. Ahora de vuelta en el proyecto que tiene mi plantilla, lo único que tendría que hacer sería ir de nuevo al archivo llamado template.yaml y en él, en el apartado de los parámetros, tengo que elegir en cuál de los campos o en cuál de las propiedades necesito hacer este tipo de validación. Y aquí, como ves, en el apartado de propiedades de la primera sección que teníamos en el asistente, ya había dejado comentado este UI field validate kebab case, que es el que corresponde con el nombre del proyecto y que ya sabía pues que no puede tener espacios. Y ahora lo único que me queda por hacer es un commit con este cambio. Vamos a pedirle a GitHub Copilot que nos ayude con el mismo y volver al portal de Backstage para intentar volver a crear un nuevo proyecto utilizando esta plantilla.
Y ahora de vuelta a mi portal de Backstage, que nos habíamos quedado con este mensaje de error, si vamos otra vez al apartado de Home, vamos a comprobar primeramente que la plantilla se ha actualizado correctamente, es decir, que Backstage ya se ha dado cuenta de los cambios y los ha incorporado como la última versión de esta plantilla. Así que si vamos al apartado de Home y aquí en Kind buscamos por plantillas, vamos a ver que tenemos aquí nuestra plantilla y ahora si hago clic en estos 3 puntos vamos a poder incluso inspeccionarla, y cuando hago clic en Inspect podemos ver el row YAML y si bajamos un poquito pues podemos ver que efectivamente este UI Field Validate Backcase ya está actualizado, ya lo tenemos aquí. Así que ahora si volvemos para atrás y vamos otra vez al apartado de Create y le decimos que queremos crear una nueva y ahora ponemos prueba 3 e intentamos pues añadir una descripción y seguimos trabajando con el resto exactamente igual, elegimos el grupo, elegimos el sistema. Al hacer clic en Next te vas a dar cuenta de que ahora ya no me deja continuar porque me está diciendo que solo puedo utilizar pues letras, números, guiones o luego también pues guión bajo, ¿no? Entonces con esto ya me aseguraría de que en este caso pues no puedo continuar hasta que no arregle el nombre del proyecto. Otra de las cosas que quizás también queremos modificar es el layout donde están todos estos campos, es decir, que en vez de que aparezcan uno detrás de otro, pues queremos darle un look and feel totalmente distinto. Así que vamos a ver qué otra opción tenemos para poder modificar el layout de estos asistentes. Como parte de ese directorio scaffolder también tenía otro directorio llamado Custom Layouts, en el cual, si te fijas, pues tengo un TSX que se llama ToColumns, que realmente también forma parte del ejemplo de la documentación. Y aquí, como puedes ver, pues tengo también un componente de React, pero en este caso lo que está representando es ese layout. Y aquí lo que he hecho ha sido añadirle el logo de ReturgIS y luego he seguido el mismo ejemplo que tenemos en la documentación, que lo único que hace es ver cuántas propiedades tenemos como parte de este layout, lo divide entre dos y pone en una columna la mitad y en la otra columna, si llega, pues la otra mitad. Una vez que tenemos definido el mismo, lo único que nos quedaría por hacer, en este caso, en vez de ser un Custom Field Extension, es un layout. Y aquí, como puedes ver, pues lo único que tenemos que indicarle es el nombre y el componente. Cuando ya tenemos todo esto, volvemos otra vez a nuestro app.tsx y aquí ya había importado todo lo que necesitaba, en este caso para los layout, y luego pues un poquito más abajo también había importado pues este ToColumn layout, que es el que acabamos de definir. Y en el mismo apartado, que ya lo habías visto antes pero no te lo había explicado, tenemos este scaffolder layout para también dar la posibilidad de poder utilizar el mismo a aquellas templates que lo necesiten. Así que vamos a ver cómo modificamos nuestra template para poder utilizar este layout. Y ahora de vuelta en el repo de la template puedes ver que también tenía comentado este UI Object Field Template ToColumn, que realmente lo que está haciendo es utilizar pues este que te acabo de mostrar. Así que vamos a volver a guardar los cambios y vamos otra vez al portal de Backstage para ver si podemos ver este nuevo layout como parte de nuestro asistente. Y ahora de nuevo en nuestro portal de Backstage puedes ver que esta era la pinta con la que nos habíamos quedado cuando habíamos intentado generar un nuevo proyecto en este formulario, y ahora si volvemos otra vez al apartado de Create y volvemos a lanzar de nuevo este formulario, vas a poder ver que ahora tenemos pues este layout que tiene dos columnas, teniendo ahora dos controles en una columna y los otros dos en la otra. Otra de las cosas que quizás quieres extender son las acciones que puedes lanzar cuando utilizas una software template. Para poder ver todas las que tienes disponibles, si vamos a la ruta de nuestro Backstage, podemos lanzar este /create /actions y aquí vas a poder ver todas las que tienes disponibles. Y puedes ver que tenemos una que se llama GitHub Actions Dispatch, Autolinks, Deploy, etc. Pero puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de GitHub, no está disponible una acción que me permita habilitar GitHub Advanced Security en el caso de que quiera tenerlo configurado a nivel de repositorio y no a nivel de organización. Así que vamos a ver cómo podemos crear esa Custom Action y cómo podemos integrarla como parte de nuestra instancia de Backstage. Y ya por última vez, de vuelta a mi Visual Studio Code, vamos a ver cómo podemos crear esas Custom Actions, aunque sí que es cierto que debes saber que tenemos un marketplace con diferentes plugins que ya puedes utilizar,
pero en este caso no he visto ninguno que me permita habilitar GitHub Advanced Security para estos repositorios que vamos a crear a través de estas software templates. Así que lo que he hecho ha sido irme de nuevo a mi directorio de Backstage y en este caso en Packages, como las tareas se ejecutan en el backend, lo he creado directamente en este directorio que se llama backend. Y aquí pues en Source tenemos un directorio que se llama Plugins y dentro del mismo he creado otro que se llama Scaffolder Actions y dentro de este pues tengo dos directorios más. El primero de ellos, llamado Common, pues básicamente lo que tiene es el ejemplo que está en la documentación, que lo que hace es crear archivos. Si hago clic sobre él, vas a poder ver que en este lo que se hace es utilizar este Create Template Action de este módulo de aquí, que lo que nos permite es crear pues estas custom actions, a las cuales tenemos que definirle pues cuáles son los parámetros de entrada que va a recibir esta acción, el ID, que es súper importante porque es el que vamos a utilizar para decir que queremos utilizar esta acción como parte de nuestros pasos de la template, y luego también le tenemos que indicar cuál es el esquema para saber de qué tratan cada una de las propiedades y de qué tipo son, cuáles son requeridas, etcétera. Y una vez que tenemos todo esto, lo último que necesitamos es implementar este handler function que básicamente en este ejemplo pues lo que hace es crear el archivo en el sitio que le hemos dicho y con el contenido que le hemos especificado. Pero en este caso pues es un ejemplo bastante simple que no requiere de mucho más, pero en el caso de GitHub Advanced Security pues ya tengo que utilizar ese Personal Access Token que definí como parte de la sección de integrations de mi configuración de Backstage, y luego también necesito hacer una llamada a la API REST de GitHub para decirle que el repositorio que acabo de crear pues quiero tener habilitado GitHub Advanced Security. Para ello lo que he hecho ha sido crearme este otro directorio llamado GitHub y en este caso pues tengo mi custom action, la cual es un poquito más elaborada porque estoy haciendo uso por ejemplo de esta función que me va a permitir recuperar de ese apartado de integration el Personal Access Token que definí y te mostré al principio de este vídeo, y una vez que ya lo tengo, ya lo siguiente que hago pues es definir cómo va a ser esta action, que en este caso pues como puedes ver recibe más parámetros que el anterior y luego pues el esquema va acorde a esas propiedades que recibe, además de que le he indicado que este va a ser su ID si lo quiero utilizar como parte de mi plantilla. Y una vez que tengo el esquema, tengo el ID y tengo todos los parámetros que recibe, mi handler en este caso pues tiene unos cuantos parámetros más de entrada, y luego también pues utilizo este logger para que también veas cómo puedo registrar pues diferentes eventos que vayan ocurriendo como parte de esta acción para que luego puedas verlos en el portal de Backstage. Y una vez que ya he mostrado y he recuperado todos los inputs que tengo como parte de esta acción, lo siguiente que hago es utilizar la función que tenía más arriba para poder generar cuáles son las opciones que le voy a pasar a ese módulo de AutoKit, y cuando ya lo tengo creado ese módulo de AutoKit, lo último que hago es llamar a la API REST de GitHub para decirle que para este repositorio en cuestión me voy a asegurar de que no es privado para poder utilizar GitHub Advanced Security en este ejemplo, y luego pues a través del objeto Security and Analysis le habilito Secret Scanning para que me pueda percatar de si tengo algún secreto como parte del proyecto, y luego también para prohibir que se suban más secretos en el caso de que el desarrollador pues se descuide. Genial, pues ahora lo único que me queda por hacer es registrar estas dos acciones para que puedan utilizarlas mis plantillas, y para ello tenemos que ir al archivo index.ts y lo primero que tenemos que hacer es importar todo esto de aquí para que podamos recuperar el apartado de integraciones, para que podamos también utilizar estas dos acciones. Y con todo ello, si ahora hago un poco de scroll hacia abajo, lo que he hecho ha sido crearme todo este bloque de aquí. Con él lo que consigo es poder registrar pues estas acciones, además de decir cuáles son las dependencias que voy a utilizar para las mismas, que en el caso del ejemplo de la documentación no necesito ningún tipo de dependencia, pero sí que lo necesito para mi custom action relacionada con GitHub Advanced Security. Así que aquí, como puedes ver, pues hago alusión al archivo de configuración que necesito para poder recuperar pues ese Personal Access Token, también lo incluyo directamente aquí, y en la fase de iniciación pues lo que hago es que recupero tanto el apartado de integraciones y además recupero pues esas credenciales que necesito, y en el caso de la acción que crea un nuevo archivo pues simplemente la registro sin ningún parámetro adicional, pero en el caso de la acción que se ocupa de habilitar GitHub Advanced Security sí que le paso el apartado de integraciones y también pues ese GitHub Credential Provider para que pueda recibir
todo lo que necesita para poder recuperar ese Personal Access Token y así poder llamar a la API REST. Una vez que tengo definido todo esto, como puedes ver aquí abajo, lo único que me quedaría por hacer es añadirlo como parte de mi backend. Así que ahora vamos a cambiar nuestra plantilla para poder utilizar estas dos Custom Action. Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Ahora lo único que nos queda por hacer es modificar de nuevo nuestra plantilla para poder utilizar estas Custom Action. Y para ello vamos a colapsar el apartado de parámetros y ahora en la sección de Steps voy a hacer dos cosas. La primera de ellas voy a descomentar esta de aquí que va a utilizar esa Custom Action que la vamos a utilizar para crear un README. Que aquí como puedes ver pues le estamos diciendo que el nombre del archivo va a ser ese README y luego pues cuál va a ser el contenido. Y luego por otro lado lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esta otra Custom Action que es la que nos va a permitir habilitar GitHub Advanced Security y para ello necesito primeramente que se cree el repositorio y luego pues actualizarlo, ¿no? Y aquí como puedes ver pues el nombre de la acción se corresponde con el que le dimos cuando la creamos en nuestro backend y luego los diferentes parámetros que en este ejemplo solo me he preocupado de implementar los que tienen que ver con los secretos, pero es mi intención también implementar el que tiene que ver con Code Scanning y Dependabot. Ahora lo único que me quedaría por hacer sería guardar estos cambios y volvemos al portal de Backstage para ver si estas nuevas acciones forman parte del flujo de esta software template. Pues ahora para finalizar con la última demo de este vídeo vamos a crear de nuevo un proyecto utilizando esta software template y ahora pues vamos a añadir por ejemplo New YouTube Channel API. Vamos a decirle que como descripción queremos pues New Project, vamos a elegir también pues el grupo y también a qué sistema se corresponde y cuando hacemos clic en Next pues simplemente vamos a decirle también que esto se llama New YouTube Channel API. Ya se queda esta cuenta personal como destino donde vamos a crear este nuevo repositorio, hacemos clic en el botón de Review y ya por último lo que hacemos es hacer clic en el botón de Create una vez más y ahora te vas a dar cuenta de que tenemos muchos más pasos porque también estamos utilizando los que hemos definido para crear ese README y luego también para configurar GitHub Advanced Security. Si ahora hacemos clic en el enlace del repositorio, aquí vas a poder ver que efectivamente ahora sí que tenemos este README que antes no lo teníamos y si me voy al apartado de Settings y ahora hago clic también en el apartado de Code Security and Analysis, aquí vas a poder ver que en la parte inferior tengo habilitado Secret Scanning para recibir alertas sobre los secretos que ya tengamos como parte de este repositorio y también el apartado de Push Protection. Pues esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte el próximo vídeo de esta serie. ¡Nos vemos!